Buenos y madrugadores días. Una más de la mañanera de Ángel, de las mañaneras de Ángel. Hoy voy a comentar con usted un tema que lo más probable es que jamás le haya prestado a usted la mínima atención. Los mexicanos tenemos la costumbre profundamente arraigada por lo demás de no pensar en el futuro. Más prácticamente para el mexicano promedio, difícilmente a lo largo de su vida piensa de manera seria, sistemática, en el futuro. Menos aún para prepararlo, una pensión, un ahorro, etc. El mexicano, por supuesto, esto es en promedio. Alguien me dirá, no, yo sí lo hago. Está bien, te felicito por eso, pues. Pero estamos hablando en términos macro, promedio, estadística, pues. El mexicano vive al instante. Prácticamente para él el mañana es algo etéreo, es algo irreal incluso. De ahí que nos refugiemos las más de las veces en el pasado e incluso en el antepasado. Hay personas todavía ahorita que sacan a relucir las medidas agrarias del general Cárdenas para querer vender la baratija hoy en el siglo XXI del reparto agrario. Hay ahí fantasmagóricas organizaciones allá por Tamaulipas que se repartan 8 millones de hectáreas de los latifundios aquí en Tamaulipas y tonterías así. Creo que eso debe cambiar, o debe al menos empezar a cambiar. Y le voy a decir por qué. A los mexicanos las crisis nos agarran entre primera y segunda, nos sorprenden. Así como estamos nosotros papaloteando y de repente ¡zas! El tiro del Kesher y ¡out! Dice el umpire. Así las crisis. De repente ¡zas! Nos sorprendemos, ¡chin! Crisis, y que el dólar sube, y etc. ¿Por qué razón? Esencialmente porque no tenemos la disciplina de tratar de ver con otros ojos lo que está pasando o lo que estamos enfrentando y extraer ciertas conclusiones, por más generales y vagas que pudieran ser, de lo que podría registrarse en el futuro inmediato o mediato si las cosas siguieran como las vemos y padecemos. Viene a cuento esto porque a partir del 1 de julio del año pasado, cuando se celebraron estas elecciones, donde un candidato obtuvo más de 30 millones de votos, desde la noche misma del 1 de julio, en el discurso pronunciado de manera arrebatada y fogosa por López en el Zócalo, a partir de ahí, las personas que siguen con acuciosidad la economía mexicana y su devenir político empezaron a preocuparse. Esas arengas de a partir del 1 de diciembre se le estará dando a los viejitos esto y esto, y esto. Al final de cuentas vemos que fue eso puro jarabe de pico. ¿Por qué? Como dije en aquella ocasión, lo volví a decir a fines del año pasado y lo he dicho este año una y otra vez, no hubo, no hay y no habrá dinero. Sin embargo, no prestamos atención a eso. Vivimos al día, por eso cuando yo trabajaba en programación y presupuesto teníamos una expresión o un dicho que decía, todo aquel mexicano que vea más allá de las próximas 72 horas es traidor a la patria. ¿Esto qué significa? Que no estamos culturalmente educados para intentar ver lo que se viene, intentar ver el futuro, dibujarlo, repito, por más general y vago que el futuro nos pudiere parecer. Sin embargo, hoy en día, no solo en México, sino en muchísimos países del mundo, en muchos países del mundo, las instituciones encargadas de llevar la contabilidad nacional, las estadísticas que dan cuenta del comportamiento de la economía y de otros factores en la sociedad, permiten no solo entender a cabalidad el presente,
sino también elaborar algunas proyecciones de ciertas variables y también elaborar algunos pronósticos sobre lo que le espera a esa economía en particular, tomando en cuenta los datos duros que en otros países son las oficinas de estadística y en México es por un lado el INEGI y por el otro Banco de México. Los documentos que ambas instituciones ofrecen al público interesado son de una riqueza incalculable. Ambas instituciones nos proporcionan minas, vetas riquísimas de datos con un uso inteligente, pormenorizado de ellos, podríamos nosotros ver con mucha claridad lo que va a pasar en este país, quizá en los próximos 6, 12 o 18 meses inclusive. Si usted es de los que ha seguido el comportamiento de López, sus declaraciones, sus actitudes, sus planteamientos descabellados, sus opiniones alejadas completamente de la realidad del país y del mundo, debería haberse preocupado. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, hoy, si nosotros calculamos o sacamos la cuenta de los meses transcurridos a partir del 1 de julio, tenemos los 6 meses del año pasado, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y enero y febrero prácticamente de este año. Es decir, hemos podido obtener información relevante e importante desde la posición de López y sus discursos, sus intervenciones públicas. Hoy sabemos bien a bien qué piensa en materia económica, sabemos cuál es su idea de los organismos autónomos, sabemos claramente cuáles son sus tendencias autoritarias y su inclinación a apoyar dictadores como Nicolás Maduro, sabemos de su trato despectivo, despótico a quienes integran su equipo cercano, sabemos de esa mezquindad propia del cuentachiles y de quien ve, cuida centavos y deja ir los pesos, de aquel que en una posición casi demagógica, pura, de enviar una imagen falsa, que vendo el avión, que hago esto, que subasto los de estos, los carros, y ando en avión de línea, poniendo en peligro no solo su integridad física, que eso sería lo secundario, sino la estabilidad política del país. Ya podemos hoy concluir que algo le falla a López. Algo hay en su chompeta, diríamos en mi tierra, que no funciona. No sé si sea un fusible fundido, no sé si no le cae agua bien al tinaco, pero algo está pasando con nuestro gobernante, elegido democráticamente y dentro de los cánones o de las reglas que marca la legislación vigente, y que al final de cuentas millones de ingenuos pensaban que efectivamente sería un buen gobernante. Hoy pues, con los elementos que tenemos a partir del 1 de julio del año 2018 y con las manifestaciones públicas en materia económica, política, cultural y social, y también desde el punto de vista presupuestal por parte del gobernante, por parte del actual presidente, lo menos que podemos concluir es que el país va a la debacle. El país se encamina de una manera decidida, clara y además a una velocidad muy alta a una crisis económica profunda. Las políticas o las decisiones que ha tomado el presidente en materia energética, llámese adquisición de pipas, que nadie ha visto por lo demás. Nadie sabe cuántas llegaron, cómo llegaron, nadie les ha visto ni siquiera las llantas, no sabemos si son unitarias, si no, etc. Pero decisiones en materia de energética y además poner al frente de las dos empresas productivas del Estado a personajes
de una incapacidad increíble, inconcebible como es Octavio Romero y Manuel Bartlett, eso es digno de alguien que no está bien. Ahora, si el objetivo es acabar y destruir lo poco que queda de esas empresas que prácticamente están en quiebra, bueno, es correcto, son correctos esos nombramientos. Pero concluyo diciéndole a usted lo siguiente. El futuro que se ve, si nosotros analizamos estos 8 meses transcurridos desde el 1 de julio del año pasado, las cosas no van bien y puedo asegurarle que saldrán mal. Si no hay un cambio pronto, en un viraje de 180 grados, se despide prácticamente a la totalidad de los integrantes del gabinete y se corrigen decisiones que rayan en la locura, en la insania, las cosas van a salir muy mal. Por eso yo le pido a usted que vea lo que sucede, lo que dice el presidente, lo que plantean sus funcionarios con ojos críticos, con una visión que vaya más allá de lo superficial, rascarle a la declaración y en ese momento verá usted que la realidad es otra y que la realidad que se vendrá de seguir las cosas como a la fecha, en 6 meses, 9 meses, quizá estemos lamentando no haber protestado y no haberle señalado al presidente en su momento los desatinos, las ocurrencias y las pésimas decisiones tomadas. Le agradezco su presencia en una más de las mañaneras de Ángel y no se olvide, lo espero mañana, madrugadoramente, aquí lo espero. Muchas gracias.